Se reporta que durante el periodo invernal que transcurrió de octubre a marzo, octubre pasado a marzo de este año, murieron 22 personas. Esto es 37% menos que los que murieron en la pasada temporada invernal. Uno diría, pues no son muchos, 22, pero no tiene por qué morirse nadie. Y qué bueno que va a la baja este número. Para que nos platique por qué debemos preocuparnos o por qué debemos festejar esta baja, nos acompaña el Coordinador Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, David León. ¿Qué huele, David? Eduardo, qué gusto me da saludarte. Efectivamente, hay un descenso en el número de fallecimientos por esta causa que tiene que ver con la temporada invernal. Tuvimos 59 frentes fríos, se habían pronosticado 50, es decir, tuvimos más. El año pasado se habían pronosticado 50, también tuvimos 48 el año pasado. Y sí, tienes un descenso de 35 fallecimientos a 22. También en el número de casos reportados que no desembocaron en la muerte, tenías el año pasado 446, ahora tuviste 270, pero la parte más importante, una pregunta, Eduardo, ¿por qué se muere la gente en la temporada invernal o por qué tiene estos asuntos que las acaban llevando a un hospital y acaban dentro de las cuentas de estos 270? A ver, la parte más importante, Eduardo, es que la causa no es particularmente la hipotermia o la baja temperatura como tal. De estas, o sea, no se mueren muertes, de frío. No, el 21 de las 22, Eduardo, fueron intoxicación por monóxido de carbono, es decir, habitantes, ciudadanos que ante las bajas temperaturas le prendieron fuego a algo para poder calentarse, inhalaron monóxido de carbono, sin darse cuenta se intoxicaron, se quedaron dormidos y perdieron la vida. O sea, porque el monóxido te duerme, ni te das cuenta y amaneces muerto. Es correcto, ¿sí? Es correcto, Eduardo. Entonces, es muy importante que nosotros tomemos muy en cuenta ese dato. El primer estado con muertes por esta temporada fue Chihuahua. Tuvimos 17 fallecimientos. Se podría pensar que fueron en zonas serranas o en zonas indígenas, y tampoco eso es cierto, Eduardo. Fueron la mayoría de ellas en áreas urbanas, en cinturones, donde no hay bienestar, donde hay pobreza, donde está la población más necesitada de las zonas urbanas. Es ahí donde tuvimos el mayor número de fallecimientos. A ver, David, yo en mi casa tengo, y porque me lo compré me costó $20 o tal vez menos, no me acuerdo, un detector de monóxido y es una alarma. Si en mi casa hay monóxido de carbono, se va a prender y va a empezar a echar un chiflidito y me va a decir salte o busca la fuente del monóxido. ¿No hay alguna manera en que se pueda llegar a la gente que tiene estas características para que tuvieran su alarma? Les pones un par de pilitas y ya funcionan durante un año. Yo creo que podría ser una herramienta, Eduardo, para detectarlo. Sin embargo, la causa de fondo, bueno, pues es esta desigualdad, esta pobreza de estas regiones. Te quiero decir que nunca se había hecho un cierre de la temporada invernal. Uh-huh. Lo que estamos tratando de hacer en la Coordinación Nacional de Protección Civil es abrir y cerrar las temporadas, medir qué recursos estamos destinando, qué acciones estamos haciendo, qué resultados tenemos para justamente poder mejorar rumbo a la siguiente temporada. Detectamos que fueron 189 los municipios más importantes de 12 estados, que tienen 20 millones de habitantes, esos 12 estados juntos, y que registraste en algunos sitios temperaturas de hasta menos 15 grados, y entonces, bueno, quien lo resiente de mayor forma, pues es las familias más necesitadas, y que no mueren directamente por frío, sino que mueren por intoxicación. ¿Qué hicimos ayer? Hicimos este corte, además estamos construyendo una estrategia justamente para atender esos municipios prioritarios. La arrancaremos en julio, esta estrategia, la temporada invernal la arrancaré en octubre, en el mes de septiembre la vamos a comunicar. En esta estrategia, por supuesto, está Sedena, está Marina, está Policía Federal, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Bienestar, intentando que los casos que tengamos en la siguiente temporada sean menos y por ende tengamos también menos decesos. Bien, pues la verdad es que 22 no son muchos, ¿no? Lástima para las familias de quienes perdieron a alguien de estos 22, pero ¿cómo era antes? No, Eduardo, yo te quiero decir que probablemente en la cifra 22 sean pocos, pero fenómenos hidrometeorológicos que incluyen huracanes, ciclones, heladas, sequías. El año pasado murieron 108 personas, es decir,
el 25%, el 20% de las muertes que tuvimos en México por este tipo de fenómenos nos los dieron los fríos. ¿Qué tenemos que hacer? Primero que nada, algunos operativos emergentes que nos permitan que la gente en esas noches de frío pueda trasladarse a un albergue temporal y no pase la noche en sus viviendas y esté expuesta al monóxido de carbono derivado de una fogata. Lo que pasa es que a muchos les da miedo dejar la vivienda porque al día siguiente regresan y ya les desvalijaron lo poco que tienen, David. Es correcto, pero tienes estados que han hecho un gran trabajo y que tienen operativos emergentes de ese tipo y sí logran bajar sus cifras de fallecimientos prácticamente a cero. La otra, la estrategia, en esta estrategia que estamos construyendo y que comunicaremos en el mes de septiembre, que pareciera que está lejos, pero no, en materia de este tipo de asignaturas, bueno, nos llevan tiempo este tipo de programas. Lo que estamos haciendo también es mecanismos de largo plazo que pudiéramos sustituirle a estas personas que viven en esos municipios, esos fogones que tienen al interior de sus viviendas, por algunos fogones que puedan tener un tiro que pudiera emitir el monóxido de carbono fuera de la vivienda y no dentro. Es que los pobres siempre son los primeros que se los lleva el diablo, la verdad, ¿no? Sí, no solo terrible. en este fenómeno, Eduardo, en huracanes, en ciclones, los municipios más pobres del país son los que tienen más declaratorias de emergencia, más declaratorias de desastre y los municipios que tardan más tiempo en recuperarse. Claro, igual con un terremoto, las casas y las casuchas mal construidas son los primeros que se caen. O sea, la pobreza es peligrosa. Dos factores que incrementaron en nuestro país el riesgo de manera muy importante. La corrupción, por un lado, sí, claro. Autorizaciones que no se deben de dar, que no se aplican los reglamentos de construcción, mordidas para dar permisos por N número de cosas, y la segunda causa muy importante que ha incrementado el riesgo es la desigualdad y la pobreza. Yo me olvido que en los sismos del 85 se cayeron un bolón de edificios públicos, que después se dieron cuenta que habían escatimado con la varilla, con el cemento, y el señor que los había construido después acabó de secretario de SAOP, secretaria de Obras Públicas y Medio Ambiente. Después ya lo hicieron renunciar por el escándalo, pero qué tranzas. Ojalá se corrija esto, mi querido David, en esta 4T que nos toca vivir. Pues le estamos echando con mucha pasión y mucho cariño todas las ganas, con la mayor inteligencia del mundo y con una coordinación importante con las dependencias del gobierno federal que nos ayudan a atender este tipo de emergencias. Aquí lo importante es que están trabajando a nivel federal, estatal y municipal. Si no se hace esto, se van a hacer bolas todos, ¿no? Sí, y además si no nos ayudan los estados y los municipios, para la federación es muy difícil llegar a ese nivel de comunidades, es decir, nos tenemos que apoyar en el municipio tiene que fortalecer sus capacidades, de lo mismo el estado, y nosotros lo que estamos haciendo es tratando de articularlos a todos. Muy bien, David, te felicito, gracias por platicarnos esto. Les mando un abrazo y muchas gracias por tomarme la llamada. Gracias, David León. David León es el Coordinador Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Es que la pobreza no solamente te da hambre, la pobreza te puedes morir porque estás realmente muy vulnerable ante los elementos y ante todo. Pero lo que tú dices sobre los detectores de monóxido de carbono... Ya me encontré uno de $3 en Amazon.com. Pero no solo monóxido de carbono, de gas. Yo he conocido, yo he sabido de mucha gente que se va a dormir, hay una fuga de gas. Sí. Y ahí queda. Yo conozco a varios que así se quedan. ¿Y qué cuentan? No, pues no cuentan nada, se murieron. ¿Qué cuentan de su experiencia? Más bien los conociste. Conocí, sí. Sí, porque cuando dices conozco, pues digo... Conozco varios casos, conocí. ¿Y en dónde se quedaron a dormir? ¿En su coche? No, en su departamento. No, es que de repente una fuga de gas y no te das cuenta. No te das cuenta. Es una muerte muy plácida. Ni cuenta, te das que estás muerto. Pero mira, que estoy viendo una pieza de detector de carbón de monóxido, que además tiene LED, $3 en Amazon.com. Digo, ¿cuánto puede costar que la gente le digas, mira, aquí les voy a dar esto, te puede salvar la vida, 2 pilitas y ponlo? Muchas de estas intoxicaciones con monóxido es que no hay de luz carbono, también, ¿no? Muchas de esas Es que no intoxicaciones... necesitas, es con pilas, todas funcionan con pilas. Muchas de esas se dan en casas que tienen techos de lámina, que viven en la sierra, en Durango, por ejemplo, en La Rosita, que es el lugar más frío del país. También son las miserables de la ciudad. Se dan aquí en Toluca, en todos lados. No, se calientan con es en todos lados, pero ¿qué haces en las zonas como La Rosita, en Durango, donde son casitas que haces lo mismo, prevención?
cultura, prevención, comunicación. Y equipamiento, ahí está la tecnología, ¿ves la tecnología? Perder el miedo a que te roben tus cosas, ir a un albergue. Bueno, es que digo, ¿quién te va a proteger que no te roben tus cosas? Es que para qué sirven tus cosas si estás muerto. Sí, pero a veces la misma policía que te las va a robar. Exactamente. Pues sí, pero salvas la vida. Sí, está complicado. Sí, pero mira, tú lo piensas desde la comodidad de la afluencia. Pero cuando eres una persona que tiene muy poco en la vida y te roban ese poco, es todo. ¿Sabes qué? Es todo. Es todo. Es todo. Qué insensible te pero has es vuelto, una, Y al como contrario, toda la Vamos a los vida mensajes, tener ese regresamos. pequeño todo. Tú rodeado de insensibles. Regresamos. Bueno, tú empezando. Claro, yo primero. Pues sí. Pues sí. 12 después de la hora regresamos.